Buenos días, jóvenes. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Sí fuerte? Bendecidos por el Señor. Bendecidos por el Señor. Muy bien, hijas. Bendecidos por nuestro Santísimo Salvador. Ya vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy. A ver, quiero preguntar, Mireya, ¿de qué hemos hablado la otra semana? ¿La sesión en qué consistió? Sobre las texturas visuales. Muy bien. Pero antes de eso, ¿de qué hablamos? A ver, Gabriel Maldonado, ¿de qué hablamos antes de eso? ¿No está Gabriel? Me está yendo un poco lag. ¿A tu internet, hijo? Ya, preguntaba qué hemos hecho antes de las texturas visuales. Grisel. No, Grisel, ¿no está la otra sesión? Me está botando de la llamada. Ya. ¿Has escuchado la pregunta, hija? Te vuelvo a repetir. Nicole Miranda. Nicole. ¿No está Nicole tampoco? Nicole Miranda, ¿no está? Ya, de las formas y sombras. ¿Algo más? Fabricio Espinosa. Fabricio. ¿No me está escuchando, Fabricio? Jóvenes, tenemos que participar, ¿ah? Fabricio preguntaba si antes de hablar de las texturas visuales, había otro tema que hemos hablado antes de las texturas. Bueno, ya. Bueno, está fallando el internet a muchos. Bueno. Grisela, a ver, dime. De la composición, del peso visual, del tamaño y las formas. Muy bien, hija, muy bien. Hablamos de todos los elementos de la composición y donde nosotros más vamos a tomar más interés, lo vamos a trabajar con más ahínco, este elemento va a ser la textura. ¿Ya? En todos los elementos que hemos hablado, nosotros vamos a enfocarnos más a lo que es la textura, tanto visuales como táctiles. Entonces vamos a hacer que un poquito más comprendan de lo que es las texturas visuales y táctiles. Entonces vamos a ver unas imágenes y luego vamos a hacer un trabajo práctico, ¿ya? A ver, vamos a compartir, me dan un minutito. ¿Observan? ¿Observan? Cargando. Ya, vamos a empezar. Que le baje el volumen, Dios mío, ese señor. Ya.
Bueno, entonces, como la otra semana hablamos, hijos, de lo que es la composición abarca muchos elementos, ¿ya? Muchos elementos. Entonces, vamos a tomar en cuenta más, como les dije, las texturas. Todas son importantes, todas cumplen una función, ¿ya? Todas. Cada una de ellas tiene un elemento importante que cumplen una función, ¿ya? Entonces, las texturas en este caso para nosotros van a ser algo muy importante, ¿ya? Bueno, vamos a hablar primero, la otra semana lo hemos visto algo muy rápido, ¿no? Algo muy tentativo nada más, pero ahora vamos a entender un poquito más y en base a eso vamos a hacer la práctica. ¿Ya? El concepto, se entiende por textura el aspecto o rigurosidad exterior que presentan las superficies de una materia o de un objeto. Eso lo hemos explicado la otra semana, ¿verdad? Lo que está en nuestro entorno, sean objetos, elementos, etcétera, etcétera, todas tienen una característica en la superficie, ¿ya? Todo material posee en su superficie una textura propia, que lo diferencia de otro, ¿verdad? Eso lo sabemos. Todas las texturas son diferentes, de acuerdo a su calidad también. La textura puede ser apreciada a través del tacto o de la vista, ¿no? Nuestras experiencias visuales nos permiten identificar los objetos por el conocimiento de la forma de la textura. Otras veces necesitamos además tocar superficies del objeto para completar nuestra información. A veces no es suficiente verlo, ¿verdad? También tengo que tocarlo, ¿no? Tengo que sentir con el tacto y se completa todas mis dudas de repente o lo que yo quiero realmente adquirir en ese momento, ¿no? Entonces, acá nos habla de los tipos de textura. Las visuales, las que hemos trabajado, ¿no? Las que ustedes ya han hecho, son texturas percibidas por la vista. Se trata de representaciones gráficas como fotografías, pinturas y dibujos en 2 dimensiones. Es decir, sin relieve. Estas no tienen esas características que es necesario a veces que yo toque, ¿no? Ese cuadro, esa pintura, y solamente no tienen alto relieve ni relieves ni nada de eso, ¿no? Porque los relieves también se caracterizan por sus alturas y todo eso. Entonces, con diversas técnicas de texturizado y dibujo, buscan simular la superficie de objetos con el fin de transmitir realidad y viveza. Esto se logra mediante efectos de la luz, de pintura, frotado, estampación y collage. Estas texturas visuales nosotros las vamos a adquirir también con otras técnicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, por el frotado. Cuando nosotros trabajamos una obra, ¿no? Muchas veces frotamos y logramos otro tipo de texturas. También está en la técnica del estampado, ¿no? Donde ustedes lo trabajan en la primaria, en el nivel inicial, también lo podemos trabajar en la secundaria, a otro nivel, a otra calidad. Entonces, el estampado también nos proporciona las texturas visuales. El collage también es una de ellas que nos permite lograr esas texturas visuales, ¿ya? Entonces, hay técnicas que se suman a la textura. O sea, la textura no está sola, tiene técnicas que nos van a ayudar a lograr todas estas características de una textura visual. Luego acá tenemos unas imágenes de texturas visuales, ¿no? Que yo lo voy a lograr gracias a otros elementos, no solamente por el estampado, por el estarcido, también nos proporciona nos proporciona visualmente textura visual. También las líneas, ¿no? Las líneas en todas sus expresiones, porque la línea también saben ustedes que se presenta en verticales, horizontales, eso lo hemos hablado la otra semana. Entonces, gracias a esa, ¿no? distribución de estas líneas en diferentes posiciones, vamos a lograr estas texturas visuales. Acá tenemos también la forma, el color, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que se suman para lograr esto. Acá miren, acá se suman muchos elementos, ¿no? El punto, la línea, la forma, el color, el tamaño, lo que hemos hablado. Entonces, esto se suma para lograr una textura visual, ¿no? Vamos a ir observando ahora lo que más nos interesa. Acá también podemos ya lograr formas, expresiones ya definidas. Por ejemplo, acá ya estoy haciendo una obra de arte, ¿no? Ya da un mensaje,
ya tiene formas definidas. Y ahí también le puedo aplicar las texturas visuales. ¿Para qué? Para que le dé más realce, más dinamismo, etcétera, etcétera. Puedo lograr muchas cosas más con esta textura visual. Si nosotros hemos hecho una composición simple en su trabajo, ¿verdad? En su actividad, que han usado todos los elementos que hemos mencionado anteriormente, pues ahora también se suma este trabajo, ¿no? Se suma esto, una forma ya, una composición ya de algo que me da un mensaje. Entonces ahí estamos trabajando ya las texturas. Entonces vamos observando la diferencia, ¿ya? Vamos observando. Luego ya acá tenemos lo que más nos interesa, lo que vamos a trabajar ya más, son las texturas táctiles, ¿ya? Las texturas táctiles no solo se perciben a través de la vista, sino fundamentalmente a través del tacto. Son tridimensionales y se usan no solamente en obras de artes de la actualidad, sino que es propiedad de los materiales de la vida real. Entonces nosotros vamos a encontrar en nuestro entorno también de la naturaleza las texturas táctiles naturales, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a tocar un tronco, ¿no? El tronco de los árboles, voy a notar una textura táctil, pero también natural, porque no la hizo el hombre, ¿no? Eso por naturaleza está ahí. Entonces, por eso eso se refiere, ¿no? De los materiales en la vida real. Todos los seres tienen piel, todos, nosotros incluidos, los animales, los árboles, como les dije, ¿no? Como los vegetales, también los objetos de la naturaleza, ya todos. Entonces, cuando miramos el mundo natural o el artificial, podemos descubrir diversas texturas, como por ejemplo, en la corteza de los árboles, lo que acabamos de hablar, las piedras, ¿no? Ustedes han visto en las piedras, las rocas. Hay diversidad de texturas naturales. Diversas texturas, como por ejemplo ya hemos dicho, ¿no? Los árboles, las piedras, las paredes, los muros. Y en nosotros mismos descubrimos texturas cuando nos palpamos la piel, el pelo, nuestros vestidos, también gozan de texturas táctiles, ¿no? Nosotros también podemos hacer texturas táctiles, sí. Ustedes se acuerdan cuando hemos trabajado el tallado, ¿no? Con ese tallado, que nuestra madera era algo lisa, pero nosotros al trabajar, al acompañarle ahí la técnica del tallado, hemos logrado texturas táctiles. Entonces, varias cosas se van sumando, se dan cuenta. En las visuales se sumaba el estampado, el estarcido, el collage. También a las táctiles se van a sumar esto, el tallado, el collage, ¿no? El collage cuando hago en alto relieve, el relieve mediano, el relieve normal, ¿no? Se van a sumar. Entonces, estas texturas son muy importantes para nosotros. Y más todavía en las obras de arte. Entonces, acá tenemos unas imágenes. Ya no les he puesto unas imágenes, pues, como para un nivel inferior, que son los de los pequeños, ¿no? Sino ya para ustedes en otro nivel. Ya tenemos que trabajar las texturas a otra perspectiva, ¿no? A otras dimensiones, y también más por el grado y por la edad que ustedes están cursando, ya tienen que trabajar otro tipo de texturas táctiles, ¿no? Ya en obras. Entonces, acá ustedes pueden observar en esta imagen las texturas. Si yo observo detenidamente esta parte de acá, eso lo han desarrollado con, yo podría decir de repente, ahorita vamos a explicar eso cuando hagamos la práctica, pero observen esta parte, que pareciera que fuera, cuando yo abro el cartón, ¿no es cierto? Cuando yo abro el cartón, en el interior encuentro todos estos, este cartón, ¿cómo le dicen? Corrugado, ¿no? Entonces, puedo ver que está participando ese elemento para lograr la textura, ¿no? Y miren que no solamente está la textura, ya acá está trabajando también el color, ¿no? Ya le está pintando. Y no solamente las líneas, sino también otras formas, ¿no? Que está logrando ya una textura táctil. Esto no solamente lo voy a poder percibir con la vista, sino también con el tacto. Y le va a dar otro realce a mi trabajo, a mi obra. Entonces, son ejemplos que lo estoy poniendo, cómo podemos trabajar las texturas táctiles. Acá también puede ser un hilo, puede ser una lana, no lo sé, no se percibe bien de qué, pero está logrando la textura. Y siempre participan las líneas, las formas, ustedes se dan cuenta. Gracias a ese elemento podemos lograr muchas cosas. Igual acá, ¿no? Esto ya son con cartones, ¿no? Elementos también, acá se van a sumar también materiales que están en desuso, que ya no me van a servir y que puedo recolectar o seleccionar en la casa, ¿ya? Entonces,
esto es lo poquito que podemos nosotros por el momento percibir de lo que son las texturas táctiles, que es una actividad más que se suma esta semana, ¿ya? Acá tenemos otra obra, miren, ¿no? Es un cuadro donde quiere resaltar las texturas táctiles. Y por naturaleza las texturas táctiles van a formar relieves, ¿ya? Que cuando yo sobe o pase el tacto mi mano, voy a sentir, ¿no? Esas elevaciones, esos relieves, ese material que está ahí, ¿no? Que el artista ha hecho que participe. Entonces pueden ver este tipo de obras. Acá también se pueden sumar los bodegones, los paisajes, el arte abstracto. Claro que en el arte abstracto vamos a trabajar ya tenemos que tener ya ahí un claro planteamiento, no solo en la idea, a lo que yo quiero expresar, sino también en la selección del material, ¿no? Y en el color. Entonces, ustedes van a elegir el tema que ustedes van a querer plantear. Pero antes yo les voy a hacer el uso de algunos materiales simples, ya simples, que ustedes van a tener una idea cómo trabajar las texturas táctiles en casa. Ahora, si lo tienes ya ahí el material, puedes ir también a la par avanzando conmigo, ¿ya? Pero van a observar ustedes lo que yo quiero, ya lo que yo quiero mostrarles también en la práctica, ¿no? A veces es muy diferente estar hablando, enseñándoles las imágenes, pero en la práctica también es algo muy diferente que nosotros podemos lograr, ¿ya? Entonces, jóvenes, eso es en cuanto a las texturas táctiles. Ahora, nosotros vamos a trabajar lo que es la parte práctica, ¿ya? Lo que ustedes van a observar, solamente he seleccionado 2 materiales, donde yo voy a trabajar una obra todavía no figurativa. A la otra semana ya haremos algo figurativo, algo primero sencillo y simple, ¿ya? Algo que no tenga formas definidas, pero donde vamos a hacer que participe la textura táctil, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son primero los materiales que yo voy a trabajar? Que yo voy a darle utilidad en este momento, ¿no? Es, por ejemplo, voy a hacer uso de cartones, ¿no? Acá hay unos cartones que han quedado en desuso, yo también le voy a dar función, ¿ya? Pedazos de cartón, ¿sí? Miren, pedazos de cartón que también le van a servir, ¿no? Le van a servir para trabajar, ya ustedes no te van a ver la forma. Luego voy a utilizar les voy a mostrar, acá tengo las texturas. Por ejemplo, voy a utilizar lo que he estado seleccionando, ¿sí? La cáscara de huevo, que hay, bueno, al menos en los grados primarios, el otro año funcionó muy bien como textura la cáscara de huevo, ¿sí? Se presta a muchos tipos de textura. No solamente lo trabajo así en tamaño grande, también lo voy a trabajar en tamaño grande, en tamaño pequeño, como está acá, ¿no? Por ejemplo, acá le he molido, ya le he molido, y me va a servir también para algunas partes donde yo quiero ponerle otro tipo de textura de acuerdo al tamaño, ¿ya? De acuerdo al tamaño también van a tener efectos la textura, ¿ya? Entonces nosotros como soporte, ojo, podemos tener una cartulina, podemos tener un cartón, podemos tener así un tipo triple, ¿no? Podemos tener algo así. ¿Por qué es preferible usar un cartón? Porque es algo un poco más rígido para lo que yo voy a trabajar, ¿no? Porque en el caso de las texturas, de repente va a haber unos elementos que, bueno, que van a tener de cierta forma algún peso. Entonces el cartón me va a ayudar a sostener esto y va a hacer que mi obra se vea mucho mejor, ¿ya? Entonces voy a usar yo como base, voy a sacar el lado de una caja, ¿ya? De un lado de una caja que está ahí guardada. Entonces voy a trabajar ahí algo pequeño nomás, ¿ya? Pero esta caja me puede servir para muchos trabajos. Ustedes de repente en casa
es más seguro que tienen una caja de cartón. Entonces voy a sacar el lado más bonito, el lado más rígido, que no tengan esas dobladas, ¿no? Como esta acá, por ejemplo, esta tapa, este lado, me va a servir solo este lado, etcétera, ¿no? Entonces, yo voy a adecuar mi cartón, ¿no? Mi soporte para trabajar mis texturas, ¿no? Entonces voy a sacar solo un lado pequeño, que es fácil cortarlo con una tijera, un cúter. Ustedes pueden tener algún artefacto, ¿no? Guardado, y le damos uso a eso, ¿ves? Entonces, mira, estos lados, ¿no? Estos lados no me van a servir porque van a estar moviéndose, pero de repente ahí se te entra la idea, le pones una tira acá de un cartón, una cartulina con goma y lo dejas hasta el día siguiente y se va a secar y vas a tener todo este espacio, ¿no? Entonces vamos a tener que, por el momento ahora nosotros, solo sacar esta parte. Nos va a servir solo este lado, ¿ya? Pero para no estar cortando, nosotros vamos a trabajar acá. ¿A qué me refería cuando estamos hablando de una de las obras, cuando hemos visto, ¿no? Cuando hemos visto en una de las imágenes, parecía cuando yo abro este cartón, por ejemplo, ¿no? Acá está el cartón. Yo abro, ¿no se dan cuenta? Yo lo destapo y miren estas texturas. Estas texturas, si ustedes se dan trabajo de sacarlo, que no es nada difícil, entonces voy a tener unas texturas que rescatar ahí. Voy a rescatarlas para pegarle en mi obra. Eso me va a servir. Ya está. Miren. Entonces esto yo voy a trabajarlo en mi obra, ¿ya? Entonces voy a rescatar por pedazos. Ya tengo uno acá. Esto no lo quiero perder, así que lo voy a sacar. Voy a intentarlo sacar. Ustedes con la uña, pueden usar un corta uña también. Algo que tenga como un cúter también acá me va a ayudar. Para eso tenemos que tener paciencia. Y esto los va a relajar. Van a pensar cómo hacerlo. ¿Sí? Ya está. Ya está. Entonces esto me va a ayudar a que mi obra, miren, tenga textura. Ya tengo dos pedazos. Ahora voy a poner acá mi cartulín, mi cartón. Ustedes van a ir observando cómo vamos a trabajar. ¿Ya? Acá, no sé si ahí ven. Acá, no acá. Ya está. Entonces acá lo vamos a sostener. ¿Ya? Para esto tengo que tener goma o cola sintética, ¿ya? Voy a echar en una paleta lo necesario, lo que voy a usar. Una paletita, hecho un poco de goma. Voy a echarle acá estas texturas.
Esto va a ir abajo. Esto va a ir abajo, acá. Esto es muy insuficiente. Lo importante es que haya más de estos. A estos le puedo dar también formas. Antes de sacar esa parte que he sacado de la parte del pellejito de arriba antes de sacarle esto, ¿ya? Este cartoncito que cuando le he abierto ha salido las rayas, las líneas, el corrugado. Yo le puedo trabajar con mi cúter formas acá. Formas, diseños. De repente un óvalo, ¿no? Lo saco y queda otra imagen, ¿ya? Eso lo dejo para la creatividad de ustedes. A ver si me están entendiendo esa parte. Ya yo puedo lograr imágenes acá, en esta parte de acá. Ahora quiero trabajar con la textura de la cáscara de huevo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a trazar con mi lápiz o mi lapicero, ¿ya? O mejor lo voy a hacer con un plumón para que ustedes puedan ver. Porque el lápiz no se nota. Entonces, acá, en esta parte de acá del centro, yo voy a trabajar una forma. Esta forma. ¿Sí? En esta parte de los costados voy a trabajar otro tipo de formas. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte de acá. Ya voy a trabajar estas formas. Igual acá. Igual esta parte de acá. ¿Ya? Es una composición libre todavía. Sí, ahí se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Ahora voy a trabajar la textura. Con un pincel, ya con un pincel voy a echar acá la goma. Ya voy a echar la goma acá. Si yo mantengo la línea, la goma bien distribuida, respetando la forma que he dibujado con el plumón, jóvenes, la textura va a pegar y no se va a deformar lo que yo he hecho acá con mi lápiz o con mi plumón. Va a depender mucho cómo yo estoy echando la goma. Ya va a depender mucho. Pero si tú lo vas a echar la goma sin respetar eso, bueno, entonces no te va a salir un buen trabajo. Ya está. Ya eché esta cáscara que he molido, me va a servir mucho para eso, ¿ya? Entonces yo le voy a echar, lo voy a sacar un momento para que lo pueda poner en una posición horizontal. En esta posición, para que no se caiga. Entonces voy a echar acá. No me preocupo si se expande por los costados, porque ahí no he echado goma, por lo tanto no va a quedar ahí la textura. ¿Ya? Y ligeramente, un poquito, lo presiono. Y lo devuelvo a una paleta, a algo amplio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá una paleta amplia, entonces lo voy a regresar, voy a sacudir y miren, ya me quedó así la textura. De igual manera voy a hacer con este lado.
Echo la goma con el pincel, ¿ya? Son ideas que yo les estoy dando, jóvenes. Ustedes pueden elegir también otro material. Vuelvo a echar con cuidado. Ahora, si lo puedes hacer con el dedo, no hay problema. Ahora, si le vas a echar muy poquita goma, no va a pegar tampoco muy bien. Ya está. Mira cómo le he echado la goma. Ahora le voy a echar la textura. Igual presiono, ya saben, y lo regreso acá a la paleta, sacudiéndolo bien y ya está. ¿Sí? Entonces ya tengo el otro lado texturado. No tengo las texturas de acá, tengo acá, tengo acá y acá. Ahora, en esta parte de acá del centro, le quiero poner esta textura. Esta, ¿ya? Esto sí lo voy a colocar uno a uno. Esto no lo voy a colocar como hice esto, ¿sí? Entonces, igual echo la goma. Acá echo la goma hasta cierta parte más bien acá. ¿Por qué? Porque voy a demorar en pegar eso, porque no va a ser tan sencillo como el que hice la anterior textura. Y voy a pegar los pedazos respetando la línea. Ya ustedes están grandes, no van a estar desesperados. Miren. Se va pegando. Presiono ligeramente. Tratamos siempre de cuidar los bordes. Vale, ya me falta goma. Ya me falta goma. Este tema de las texturas queda muy, muy bonito. Y todavía acá le falta el proceso del pintado. Seca, le puedo hacer el barnizado. Grisel debe recordarse porque su hermanito trabajó el otro año las texturas. Y pasé en un niño pequeño, logró muy bonitos trabajos. Y ojo que los niños, o ustedes mismos, el otro año no se llevaban los trabajos a casa. Todo se trabajaba en el taller. Entonces no podríamos decir que alguien se lo hizo, ¿no? Grisel, ¿estás ahí, hija? Sí. ¿Te acuerdas de tu hermanito? Ajá. ¿Viste sus obras? Qué bonitos trabajos le quedaron. Y la mayoría de los niños, qué paciencia tenían. Se concentraban tanto que se lo pegaban así. Esta parte que estoy trabajando yo, ellos lo hacían con tanta paciencia que les quedaba muy bonito. ¿Y qué decir ya el otro que es más pequeñito, más facilidad? Ellos lo han disfrutado mucho, mucho esta técnica. Muy bonitos trabajos, pasé para pequeños, muy bonitos trabajos. Entonces ustedes no solamente se van a limitar a trabajar con la cáscara de huevo, también puedo buscar esas telas tipo tejidos con alto relieve, esas telas puedo buscar.
¿no? Yo les estoy dando un alcance, pero ustedes ya tienen que ver otros elementos. El cuadro más grande, ¿no? Un cuadro más elaborado, ¿no? Otro nivel, otro trabajo, otra calidad. Ustedes ya son de secundaria, entonces tienen que trabajarlo mucho mejor. Ahorita van a ver el acabado. Es solo paciencia, jóvenes. Entonces, imagínense, les pongo el ejemplo de los niños, y no es una mentira, lo contrario. Bueno, ellos se tienen que llevar sus trabajos, sus obras, ¿no? Entonces, porque si no, pues tendría como ejemplos para mostrárselos. Ustedes también tienen que ir seleccionando sus obras a medida que van haciendo en su portafolio. Si este año tenemos un día de logro, ya tenemos nuestras obras ahí, ¿no es cierto? Solo es cuestión que ustedes trabajen, sean creativos. Miren, ya estoy terminando. Esto también es como una imitación a la técnica del mosaico. Si yo le doy los acabados que yo quiero, ¿no? Le puedo dar ese acabado al mosaico, que es una técnica también muy bonita. También puedo hacer con el cañamazo, que es una tela que tiene unos tejidos, ¿no? Los hilos son más gruesos, etcétera, etcétera. Miren, ya estoy culminando. Es muy bonito, es una práctica esto ahorita, es una práctica. Pero ya ustedes tienen que elaborar sus obras. Todavía no hagan algo figurativo, ¿ya? Hagan algo así todavía, en composiciones así interesantes, bonitas, impactantes. Acá le vamos a poner esta parte de acá que me falta. ¿Ves? Ya voy rellenando con chiquitos ya las partes que me faltan. Acá debe encajar acá. Miren, cada vez más la forma bien definida, ¿ya? Luego, acá no quiero que quede vacío. Entonces, o al contorno también, no quiero que quede vacío. Apenas seque, porque acá todavía tiene la goma, le voy a poner acá el contorno de todo esto. Con mi pincel normal cálculo, le voy a echar la goma y le voy a volver a repetir esta textura. Ahora, los bordes también le puedo repetir esta textura que pusimos acá. Todo este borde con formas, de repente con líneas onduladas. O sea, es cuestión de ustedes jóvenes, ¿ya? Yo solamente les estoy dando un 1% de las ideas. Ustedes son los que van a tener sus ideas, y tener una imaginación, pero diferente, ¿no? Entonces, por el tiempo igual, ¿no? Acá estamos solamente un tiempo, no podemos estar más tiempo. Entonces, tenemos que hacer una demostración así más práctica, ¿ya? Entonces, ahora vamos a trabajar un poco lo que es la pintura. ¿Por qué? Porque en la pintura esto va a resaltar más. Voy a poner unas partes más oscuras, unas más claras, entonces va a resaltar mucho más el trabajo, ¿ya? Entonces, acá vamos a hacerlo con mucho cuidado, la otra parte de la textura, ¿ya? Un poco más, con mucho cuidado. Solo le voy a dar al grosor, ya al grosor del pincel, para que no quede espacios muy vacíos sin textura. Vamos a, igual de este lado, con mucho cuidado lo voy a hacer.
estoy corriendo riesgo que se pegue al que acabo de hacer por lo mismo que está fresco. Acá le voy a completar una parte que falta. Acá. Muy grande. Algo más pequeño. Y acá. Le voy a completar esta parte. Ya está. Ahora sí le voy a echar la textura. Con mucho cuidado porque todavía está fresco el otro lado. Ya está. Y ya saben, ¿no? Ligeramente lo voy presionando. Entonces ahora voy a sacudir. Entonces, ya está. Miren, ya tenemos sus bordes más cubiertos, ¿no? Entonces no es complicado, ¿se dan cuenta? Yo puedo ir jugando ahí con las formas, con los tamaños, la textura, etc. Ahora, si yo quiero, también puedo trabajarle acá, o echar más goma. Más goma. Y voy a trabajar esta parte de acá. Ya está. Ahí voy a trabajar. Acá voy a aprovechar y colocar así pedazos grandes de esta cáscara. Siempre y cuando mantenga más o menos la forma que quiero acá. Miren. Sigo. Ya sigo. Acá esta parte que falta. Acá. ¿Ves? Sigo acá. Voy a colocar uno pequeño acá. Y otra parte acá. ¿Ves? Entonces, miren, sigo trabajando acá las texturas. ¿No? Miren cómo va quedando. ¿Ya? Entonces ahora nosotros ya vamos a ponerle un poco de color. Esto cómo se mueve. ¿Ya? Yo sé que todavía está fresca, pero ya podemos irlo pintando con mucho cuidado. ¿Ya? A eso y ustedes puede ser que ya tengan acrílicos, puede ser que tengan témperas. Ya voy a trabajar yo con algunos acrílicos. Voy a trabajar el rojo, los básicos, rojo, amarillo, azul y el blanco. Entonces, vamos primero a pintar los fondos. ¿Para qué? Para que no, todavía la textura, a medida que voy pintando, ya la textura va a ir secando. Entonces, cuando lo que yo quiero
Lo más importante que quiero que trabajen en la pintura es las luces y las sombras. Entonces, primero le vamos a hacer una base acá al fondo, que podemos haberle trabajado más texturas, ¿no? Pero solamente les voy a hacer una parte de la pintura. Puedes trabajarlo también con témpera. Cuando esté bien seca, también puedes trabajar con la tiza pastel. Antes también puedo haber pegado, ¿no? Con toda esta parte de acá, con esa textura puedo haber pegado. Todavía me faltan partes que puedo haber pegado con esa textura. Y ya tengo una parte. ¿Se dan cuenta? Entonces acá voy a dejar un rato que seque la textura, pero a la vez ya voy a ir trabajando la sombra que le quiero trabajar. Y eso ustedes ya lo hemos trabajado. Ya ustedes saben cómo puedo combinar las pinturas para que tenga un color oscuro, un color claro. Con los naranjas también puedo trabajar. ¿Ya? Tengo acá. Entonces, voy a trabajar un poco el rojo. No acá, esta parte de acá, por ejemplo. Con mucho cuidado. Ahora, este lado de acá quiero que sea un poco más oscuro. Puede ser que participe un poquito el azul con el rojo. Cuando está cargado el pincel con un poquito de rojo, amarillo, y ahora el azul se combinan en tonos diferentes, ¿no? Y son agradables. Miren, ahorita van a ver de más cerca. Y le voy a bajar un poquito de amarillo para un poquito más de azul para que no se entrecorte la pintura, si no se degrada. Ya está. Hasta ahí quiero que vean, observen bien ya lo que hemos trabajado con el color. Miren,
Cuando ustedes hagan sus texturas, ya miren, vamos a pintar el fondo primero y vamos a hacer que en este fondo trabajen disimuladamente lo que es una escala de valores. Ustedes lo saben perfectamente esto. Ya hemos trabajado. Entonces, y acá estoy trabajando el rojo y lo estoy degradando a medida que voy llegando acá, ¿no? Un color claro que es el amarillo. Entonces ahí se está formando rojo, naranja más claro y el claro que es el más amarillo. Ya, todavía no he hecho partícipe acá del blanco. Todavía puedo lograr más volumen ahí. Y acá en este lado, ¿no? Ustedes lo observan, miren, ya participó el azul y se ha convertido en un tono entre un medio azul verdoso, un verde y un amarillo verdoso. ¿No? Entonces, observen, miren, la degradación que se ha formado y cómo está resaltando la textura. ¿No, jóvenes? Entonces, no está difícil, no está complicado. Igual, acá esta textura también va a ir pintada. Ahora, si tú quieres y ves excelentemente que te queda bien estas texturas sin pintarlas, las puedes dejar al natural. ¿Ya? Cuando ya seca, y por si acaso ahí tienes un barniz, se barniza y la cáscara de acá que está del huevo va a tener un brillo especial, un acabado diferente. ¿Ya? Entonces es creatividad tuya lo que vayas a lograr con tus texturas. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado en lo que es nuestro tema texturas. A ver, podemos opinar, jóvenes. ¿Ninguna? No, mi esto está claro. Ya, hijos. Entonces, la actividad que van a hacer... ¿Cómo? Ya, entonces la actividad que queda para que puedan hacer para la próxima semana, también vamos a habilitar hasta el día lunes o martes en el EduSoft, es que ustedes te van a realizar una composición libre todavía, en base a sus texturas táctiles, ¿ya? Pueden utilizar cáscara de huevo, estos cartones corrugados, puedo usar también algunas telas especiales que tengan, ¿no?, relieves, y pueden hacer sus composiciones libres todavía, ¿ya? Y luego ya la próxima clase ya vamos a explicar lo que es ya el dibujo, para que ustedes puedan ya empezar a hacer también acompañándolo al dibujo con sus texturas, ¿ya? Para que queden bien claras las cosas. Todavía no nos adelantemos en hacer algo figurativo, porque lo que queremos primero es echarle práctica a esto, ¿no? Experimentar con el material, experimentar con la pintura, y luego va a ser mucho más sencillo cuando trabajen las otras composiciones, que ya va a ser un poco ya más figurativas. Ya vamos a trabajar más ya a fondo lo que es de repente el paisaje, ¿no? Que es donde van a intervenir muchos diferentes tipos de texturas. Ahí puedo hasta combinar las visuales y las táctiles, ¿sí? Entonces, esa sería la actividad para la próxima semana, jóvenes, ¿ya? Entonces, ahí terminamos por hoy día la sesión y ya, nos vemos hasta la próxima clase, ¿sí? Ya. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta antes de cortar la sesión? ¿Ninguna? Ya, bueno, jóvenes, entonces esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego, cuídense. Cuídense. Hasta luego, mi. Hasta luego, hijos. Cuídense, cuídense.